Buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto y como prometido y reclamado por varios de los integrantes de Inversión en la Infancia, del grupo directivo, especialmente José Rivero, vamos a tratar de hacer el primero de seguramente una serie de otros programas que tienen que ver con el tema de educación y este primer programa está dedicado a tratar el tema de vuelta a clases. ¿Cuáles son las expectativas y compromisos con la educación inicial? ¿Dónde estamos? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué queremos saber? Y ahí invitamos a partir de este momento, está abierto el chat para que ustedes puedan participar con nosotros. Antes de entrar al tema, pues damos la bienvenida en todo caso a José Rivero. José Rivero, miembro del Grupo Impulsor de Inversión en Infancia. Pepe, bienvenido. Estamos ahora con el tema, vamos a tratarlo directamente, creo que es un tema que a todos nos preocupa. Está también Teresa Tobar, que es gran amiga nuestra, miembro también de este grupo impulsor a través de Foro Educativo, y ahora esperamos tenerte más presente para tratar estos temas. Teresa Tobar ha sido expresidenta de Foro Educativo, gran educadora, y que cuenta con el aprecio y admiración de todos nosotros. Estará también, está aquí para nosotros y es un gran placer tener a ellos, a él como socio, aliado, a Paul Martin, representante de UNICEF en el Perú, con quien aparte de tratar los temas de educación, vamos a tratar específicamente sobre esto que es ya una novedad, ¿no? Este curso de capacitación en línea para combatir la anemia y desnutrición que está teniendo importantes avances. Vía teléfono, vía Skype, qué sé yo, tendremos la participación del magíster Nilo Achahuí, director de la UGEL Cusco, y también tendremos la participación de Elvira Goizueta, educadora rural y miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, que desde Puno nos traerá también su visión de qué es lo que está pasando y cómo se está preparando y cuáles son las expectativas para este inicio de clases. Entonces, antes de comenzar el programa, yo quiero agradecer a la campaña peruana por el derecho a la educación que estamos transmitiendo en directo junto con ellos y la red de municipios rurales del Perú también en esta edición. Y con la venia de ustedes me han pedido que yo pase a comentar algo que va a ser tema quizás de la última secuencia nuestra, y es que pues evidentemente tenemos que conmemorar que en la última edición del curso de capacitación de combate a la anemia y desnutrición, que está dirigido a alcaldes, ustedes ahí ven la plataforma de comunicación en el aire, ha tenido nada menos que 8.300 personas conectadas en el curso online. O sea, sobrepasó totalmente nuestras propias capacidades. Y entonces todo el mundo dice, ¿qué hace Gloria Helfer hablando de desnutrición y anemia? Muy, muy importante, entrevistando doctoras, madres, etcétera. Y ustedes todos pueden ingresar a esta página web, que no es solamente una forma de tener un video, sino que ustedes pueden tener todas las sesiones. Si no logró conectarse, tiene todas las sesiones, como también las ayudas audiovisuales, y usted verá que no es una página muerta, sino que también es un foro interactivo que diariamente los profesionales, los grupos de gestión, como ustedes ven en la pantalla, siguen participando y dialogando permanentemente informaciones entre ellos. Los participantes son de varias regiones del país, y comunidades alejadas de zonas rurales, o sea, que están participando en el chat, en el desarrollo virtual. Estuvieron conectados, solamente para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, voy a mencionar algunos de los distritos que participan: Chimbote en la región Ancash, San Juan Bautista y los Morochucos de la región Ayacucho, Santa Cruz, Cajabamba y La Ramada de la región Cajamarca, personal técnico de los municipios de Guayopata, de San Sebastián en Sicuani y Yanacoca en la región Cusco, Ascensión de la región Huancavelica, Huánico y Amarilis en la región Huánuco, Huancayo en la región Junín, Trujillo en la región La Libertad, Miraflores, Pueblo Libre, Ate, San Juan del Lurigancho, El Agustino, Huaura, Huacho y Guarmay en la región Lima, Iquitos y la ciudad de Mazán en la región Loreto, Tarapoto en la región San Martín, Juliaca, en fin, estamos hablando de una serie de ciudades que a lo mejor muchos nombres para ustedes son una novedad. Bueno, están conectados vía internet, están trabajando directamente con todas las dificultades que tiene la conectividad en nuestro país. Lo que es interesante es que cuando ellos no tienen posibilidades de asistir a una sesión, ellos pueden hacerlo
inmediatamente después a través de la biblioteca virtual, que en tiempo real reciben todos estos materiales. Yo les quiero invitar desde aquí, el día de mañana a las 4 de la tarde se repite el curso de capacitación, la segunda, que es sobre cómo combatir la anemia, donde participa el doctor Oscar Liendo con la conducción de Javier Abugataz y la participación de Gloria Helber. No se lo pierda, participe, todos podemos ser parte de esto, como ya le viene llamando el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, de esta campaña de indignación. No podemos seguir permitiendo tener más de 1 millón de niños con anemia y más de 450.000 niños con desnutrición menores de 5 años. O sea, creo que esto nos compromete a todos como país. Y ese es un tema que trataremos también con nuestro querido amigo Paul Martin, representante de UNICEF en el Perú, para ver cómo también podemos utilizar estas tecnologías de información y comunicación para llegar donde no se puede llegar por métodos tradicionales. Cómo podemos avanzar en crear una mejor capacidad de gestión. Pero nuestro tema, el tema que nos reúne hoy, es retorno a clases, las expectativas y qué es lo que nosotros prevemos para este año 2015. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente ya con el inicio del programa. Se necesita una autoridad nacional supraministerial por la infancia, que sea aquella que al lado del presidente de la República o eventualmente el primer ministro, aunque yo prefiero que esté al lado del presidente de la República, sea la autoridad nacional del tema a la cual tienen que reportar y converger todos los sectores que tienen que ver con la infancia. Es el que establece las prioridades, es el que establece las distribuciones presupuestales, es el que coordina las tareas, es el que demanda rendición de cuentas, es el que responde ante el Congreso de la República con un mensaje que debería ser semestral del avance en las metas, y es el que tiene el respaldo directo del presidente de la República. Y por eso es que pienso que tiene que tener rango ministerial. Si la infancia no va a tener una voz activa a nivel del gabinete al lado del presidente, la experiencia en el Perú muestra que va a ser exactamente igual como ha sido hasta ahora. Vamos a dar inicio al programa, pues leyendo esta información que nos ha preparado la Secretaría Técnica de Inversión en Infancia sobre justamente la situación de educación y el inicio del año escolar 2015. Nos mencionan de que este lunes 9 de marzo casi 8 millones de niños y niñas en el Perú iniciarán el año escolar 2015. El Estado debe garantizar para ellos una educación de calidad, especialmente para la primera infancia. Este es un compromiso. Para este año el gobierno incrementó en 4.000 millones de nuevos soles el presupuesto para el sector educación, destinando este incremento principalmente a la evaluación y capacitación de miles de profesores y a mejorar la infraestructura escolar y las condiciones de estudio para elevar el nivel de los alumnos en comprensión lectora y matemática. A pesar de los avances en el rendimiento escolar, tanto en matemática como en comprensión lectora, de acuerdo a los resultados de la evaluación censal de estudiantes S 2013, aún se mantiene una importante brecha entre los estudiantes de las zonas urbanas y rurales. Los niños de las poblaciones rurales alcanzan un rendimiento menor. Por otro lado, el Perú ocupó el último lugar en comprensión lectora,
matemática y ciencias de un grupo de países de América Latina, según reveló un informe del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes conocido como PISA. ¿Cómo reducir estas brechas y mejorar el nivel de aprendizaje de nuestros niños? En un país con los recursos que tiene el Perú, ¿es posible brindar una educación con calidad, especialmente a los niños menores de 5 años que viven en extrema pobreza? Algunos de los principales retos de la educación inicial en el Perú son su universalización, reducir las brechas de cobertura existentes entre las zonas urbanas y rurales, dar una atención integral a la primera infancia y mejorar la articulación del gobierno central con los gobiernos locales y la sociedad civil para aumentar la cobertura y calidad de la educación inicial. El presupuesto para educación inicial del 2014 fue de 1.940 millones de soles, del cual se ejecutó el 95.6%. Para el 2015 se ha destinado un presupuesto inicial de 1.778 millones de soles, es decir, se ha dado una preocupante disminución de 162 millones de soles en el presupuesto destinado a educación inicial. Son 1.600.000 niños matriculados este año en este nivel educativo. Ellos y el país evidentemente los necesitan, pero merece también un análisis, una explicación por qué esta reducción. Sin embargo, como nuestros amigos son fanáticos y amigos del Infobarómetro, permítanme recordar dos informaciones que tenemos en este momento que nos han hecho llegar. A nivel regional, regiones con menor asistencia escolar en educación inicial, si podemos empezar primero con este cuadro antes de poder empezar. Entonces, a nivel regional, nosotros tenemos las regiones, niños que no asisten a educación inicial de 3 a 5 años. Estamos hablando que solamente en 9 regiones hay 163.837 niños que no están asistiendo a la educación inicial, siendo que cuando muchas veces, por ejemplo, en el caso de Junín, el 28.95%, significa solamente que en el caso de Junín hay 24.577 niños, son datos oficiales, que no están asistiendo, no tienen este derecho a la educación inicial. Y evidentemente por ahí podemos ver, este cuadro estará a disposición de ustedes cuando ustedes lo consideren, pero es parte de la información que reproducimos del Infobarómetro. El otro cuadro que nos han presentado es, pues, evidentemente a nivel nacional. Niños que no asisten a educación inicial de 3 a 5 años. De acuerdo a los datos del 2013, era el 21.2%. O sea, son 371.935 niños. Niños que asisten a educación inicial, que de acuerdo a los datos también del 2013, son 78%, 1.382.929 niños. Pero estos 371.000 niños, como se ha visto en las estadísticas regionales, están pues concentrados en todas estas zonas rurales, están concentradas en estas áreas que necesitan tener una atención prioritaria. Volviendo al cuadro, pues ahí tienen la comparación del presupuesto del 2014 al 2015, donde ha habido una importante reducción. Bien, con toda esta presentación, yo quiero abrir saludar a nuestros amigos que están aquí con nosotros y abrir el fuego, como dice Pepe. Adelante. El programa se dice retorno a clase. Creo que en el caso de los niños de educación inicial es su primer contacto con el sistema educativo. O sea, no están retornando, están ingresando al sistema educativo, están ingresando a una nueva vida, una nueva experiencia de vida. Este gobierno se inició con mucha esperanza en materia de educación inicial, proponiéndose dar atención en educación inicial a la totalidad de niños del país. Hicieron esfuerzos iniciales importantes de considerar, pero ha pasado el tiempo y hay una realidad preocupante. Tú lo señalas en lo que acabas de leer. La educación inicial es una educación clave para el desarrollo educativo y social del país, y por lo mismo todo lo que se invierte en ella será insuficiente respecto a la importancia que tiene. La educación inicial demanda recursos
Y preocupa sobremanera que en un año donde el presupuesto de educación aumenta considerablemente a más de 4.000 millones de soles, el presupuesto del 2015 de educación inicial sea menor que el del año anterior. ¿Eso qué implica? ¿Que ya superaron las metas? No, no es cierto. Falta mucho por hacer, falta mucho por capacitar a docentes, por agregar aulas, por superar el tema no resuelto de los crono DI, etcétera, etcétera. Y yo añadiría algo más. Debía de hablarse en educación, en el Ministerio de Educación, en el sector de educación de primera infancia, más que de educación inicial. El núcleo de 0 a 3 años prácticamente no es atendido por el Ministerio de Educación e indebidamente se los ubica como una primera etapa del sistema educativo, es una idea de escolarización que no tiene sentido, porque esa es una edad donde los niños estén en su casa o en guarderías. ¿Qué pudiese hacerse? El Ministerio de Educación, en alianza con otros sectores, tendría que armar programas de información, de capacitación a madres, a padres que tienen niños de 0 a 3 años. Ese rol no se cumple, ni nadie lo cumple. Y si se cumple, se hace aisladamente, sin una coherencia estratégica. Entonces, preocupa sobremanera esta reducción de presupuesto, preocupa sobremanera que en el área rural existan sobre todo PRONODI sin recursos, con promotoras con sueldos míseros de 300, de 500 soles. Preocupa sobremanera que la educación inicial no sea prioritaria en este instante. Esa es mi visión. Gracias, para saludándote, Teresa, y para esta primera intervención, este primer comentario sobre esta presentación inicial. Bueno, si yo quisiera fijarme en 3 grupos de niños de educación inicial, ¿no?, que van a entrar, o sea, quienes van a entrar o regresar, porque los que están en cuarto retornan. Hay 3 grupos, porque la primera infancia no es una cuestión homogénea, ¿no?, es distinta. El primer grupo que me preocupa son los niños con discapacidad, ¿no? Los niños con discapacidad, donde la primera infancia es fundamental, porque es allí donde se desarrolla el mayor potencial del niño. Entonces, estos niños con discapacidad van a regresar en una condición en la cual la educación especial inclusiva, tal cual fue creada por la reforma de educación, por la ley de la reforma de educación, creo que ha sido bastante desnaturalizada con el último reglamento de organización y funciones del Ministerio de Educación, ¿no?, donde ya no habla de inclusión, sino de servicio especializado. Es el primer grupo. ¿Qué va a pasar con estos niños entonces? ¿Qué va a pasar con los PRONEI, con todo el trabajo de esta Dirección de Educación Especial, ¿no?, que antes era Educación Especial y ahora es servicio, se llama otra cosa, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Es una gran interrogante y un desafío que desafía el derecho a la educación. Tiene como referente la Ley General de Educación y la Ley de Personas con Discapacidad, ¿no? Creo que hay que responder al derecho de estos niños de 3 a 5 años de edad, ¿no?, con discapacidad, a tener una acogida inclusiva en la escuela regular y la atención especializada que requiera, ¿no? Un segundo grupo creo que son los niños que han estado de primera infancia, que han estado asistiendo a las cerca de 14.000 escuelas de educación ambiental, ¿no? Por si no lo saben, habían 14.000 escuelas, hay 14.000 escuelas de las escuelas de básica regular, incluyendo infancia, primera infancia y inicial, que impartían educación ambiental, donde los niños desde pequeños aprendían a conocer su ambiente, a cuidar su ambiente, a conocer su medio, intercalaban este conocimiento con la apreciación de la biodiversidad, con la apreciación de su cuenca, etcétera. Bueno, como ustedes saben, la educación ambiental ha sido clausurada, ¿no? Ha quedado en una parte del currículum. Algunos argumentan que basta con que esté en el currículum. La experiencia internacional dice que una transversal no puede estar solo en un currículum, requiere presupuesto, responsables, metas. Puedes organizarlo de diferentes maneras, pero tienes que poner responsables y tienes que poner institucionalidad. Podemos discutir la institucionalidad de eso, pero no puedes decir basta con que esté en el currículum. Sobre esto no hay una certeza. ¿Qué va a pasar con esa gente, con esa dirección, con esas direcciones a nivel
¿Y qué va a pasar con estos niños? ¿Cómo crecerán las nuevas generaciones ignorando lo que es el medio ambiente o, digamos, haciendo que esto sea totalmente secundario para sus vidas y para las nuestras como país? No sé. Y el tercer colectivo que creo que me preocupa es el de las niñas rurales, ¿no? Donde hay una brecha pues que no se quiere reconocer, pero basta ver, digamos, un poquito más adelante, quizá no en inicial no se nota mucho, pero en primaria tú ves, ¿no?, que es terrible, pero las cifras son espantosas en términos de violencia. Violencia ha sido el tema más fuerte en educación para las niñas, ¿no?, donde el 97% de las víctimas de violencia son mujeres y de ellas el 77% son niñas y adolescentes. Entonces, no podemos ignorar, ¿no?, este tema. Y también, lastimosamente, la educación sexual que se daba desde la Dirección de Tutoría también se ha disuelto. Entonces creo que no solamente no se está priorizando la primera infancia, sino que no se está priorizando una mirada de equidad y de llegar a los sectores de la primera infancia y de la infancia que son más desfavorecidos. Sí, pues lastimosamente llegar a ellos cuesta más, demora más, porque llegar el brazo de la educación para llegar a quienes están más lejos no es tan fácil, pues, ¿no? O sea, es más fácil gastar más pronto en quienes están más cerca. Gracias, Teresa. Yo creo que nos has advertido, tanto tú como Pepe, nos da ciertas alertas que habría que tomar atención, porque parece que ha habido casi un oba-oba, ¿no?, de que todo va bien, que hay 4.000 millones, que estamos ricos, que estamos haciendo colegios grandes. Más parece un ministerio constructor, creo yo, ¿no? Yo, evidentemente, es un tema más interno que discutimos, pero yo quería pedirle a Paul Martin un poco, dentro de la experiencia internacional, dentro del derecho a la educación inclusiva y con equidad, ¿cómo ves tú esta perspectiva en el Perú? ¿Cuáles son los principales desafíos que nosotros todavía tenemos que alcanzar? Bueno, muchas gracias, Salvador. Buenos días con todos y todas. Me parece que son temas muy importantes y como Teresa estaba diciendo, son cosas donde estamos viendo en educación problemáticas que la verdad son transversales porque afectan a otros sectores también. Estamos hablando del inicio de clases y yo estaba viendo en el internet las inundaciones en Loreto, las escuelas están bajo agua. ¿Por qué? Porque se construyen las escuelas a nivel de suelo, mientras todas las casas están en alto porque saben que cada año, en febrero, marzo, abril, hay inundaciones y son inhabitables las escuelas. Entonces, eso tiene que ver con varias cosas de planeación, pero también con una atención adecuada, apropiada a la zona de la selva. Las clases en algunas zonas no van a empezar a la hora correcta por un fenómeno natural de todos los años, no es una excepción. Entonces, yo creo que eso ilustra varios puntos de la necesidad de una atención universal, pero diferenciada. Y en otros países, por ejemplo, han tenido clases escolares o años lectores diferenciadas por zonas. En Ecuador tienen un año lector en la sierra y otro en la costa porque no es realista. Y yo creo que quizás en algún momento Perú debería ver estas opciones de los otros países. Luego el tema que menciona Pepe, el tema del presupuesto. La concreción de la política nacional se ve en el presupuesto y el enunciado de universalizar la educación inicial es excelente, es importante. Hay que preguntar por qué entonces hay menos fondos, si no es haber logrado la meta. Y estas herramientas como el infobarómetro, la taxonomía que ha trabajado UNICEF con el Ministerio de Economía y Finanzas, estas son herramientas para que la ciudadanía vea esto, porque es realmente los ciudadanos que tienen que pronunciarse, satisfechos, no satisfechos, queriendo más o no. Pero creo que este tema muy profundo es este tema de servicios especiales o focalización versus inclusión social, universalidad. Y esto se nota en todas partes, se nota en las brechas urbano-rurales, se nota en las brechas hispanohablantes indígenas, se nota en temas de género, en educación, particularmente en la secundaria. Y estas son preguntas, y por supuesto el tema de discapacidades, donde usted mencionó esto,
Estos son temas de debate no solamente en educación, son temas de debate en protección. Estamos viendo una tendencia de ver los niños sin cuidados parentales como un grupo especial necesitando albergues, etc., en lugar de pensar cómo hacerles parte de la sociedad a través de familia extendida, etc. Entonces, me parece que esos son temas de debate profundos acá en el país que, bueno, nosotros estamos para asesorar, pero yo creo que programas como esto, el grupo de inversión social como un grupo de líderes de opinión y los medios, como en este caso de este programa, son muy importantes para alertar, informar y propiciar debate nacional sobre estos temas. No, yo te agradezco, Paul, por esta opinión, porque creo que corrobora un poco la discusión del último grupo directivo, de la reunión del grupo directivo de inversión en la infancia, de que tenemos que dar un espacio mayor a tratar estos temas de educación, sobre todo esta meta que nos hemos propuesto dentro del Pacto en la Infancia, 100% de educación inicial y atención prioritaria a la primera infancia. Entonces, por los comentarios que estamos recogiendo, yo creo que estamos dejando pasar, yo creo que, Pepe, debe ser uno de los tantos programas que tenemos que hacer sobre esto, porque hemos dejado un poco, y sabemos que la anemia, la desnutrición es importante, pero yo veo que de pronto, de ser experiencias importantes que aprendimos con los guaguas y los pronoí, de pronto se han ningüeneado, o sea, como que no pasa nada, o sea, no hemos aprendido, no sé, algo me está preocupando. Por el otro lado, la advertencia que nos hacen sobre la educación ambiental y la reducción del presupuesto, y yo voy a, permítanme, y aquí el chat está reventando, yo voy a irme al corte con una sola expresión que me hace llegar Juana María, de los 20 y tantos que ya han llegado. Juana María dice: soy profesora en un colegio rural del Cusco, enseño porque es mi oficio y por necesidad. El problema es que gano menos de 600 soles y la mitad se ve en transporte. Mismo, así estoy con mis niños todos los días. Ahí ustedes están viendo en la pantalla, junto a Juana María, está escribiendo José Fotoña. Si nuestro director nos ayuda, hay muchas expresiones que les vamos a dar, pues son profesoras rurales de las diferentes ciudades pequeñitas del país, que están escribiendo y están planteando este reinicio de estas clases o de este año escolar. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente entonces con las intervenciones de Cusco y Puno. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. ¿Sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil.
El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas. Bueno, yo me solidarizo con la preocupación que están escribiendo todas las personas que están participando en el programa. Evidentemente este tema va a tener que ser tratado con más tiempo y dedicaremos seguramente más espacio para tratar este tema de educación como meta. Yo, a propósito de tantas noticias, de millones por acá, millones por allá, colegios nuevos por construir y todo lo demás, de pronto un día recibí un video el cual hecho por el grupo técnico del Instituto Toulouse con una tecnología muy interesante en 3D que mostraba a unos niños del lago Titicaca tratando de ir a sus escuelas. Ahí ustedes lo pueden ver, es una tecnología interesante y yo decía qué lindo, qué bonito, qué importante, y esto es una producción peruana, pero de pronto lo que a mí me llamó la atención es que los niños, el dibujo cuenta la historia de niños que viven en la isla del lago y que van a sus colegios en tinas, en bateas, media hora navegando para llegar a su centro de educación inicial. Entonces yo pregunté, ¿es cierto esto? ¿Será cierto lo que estoy viendo? O sea, ahí los tienen. Según los testimonios, los niños demoran hasta cerca de media hora para poder llegar a su centro de educación inicial y para ellos es lo normal. O sea, cuando estamos hablando de colegios de alto rendimiento y todo este tipo de cosas, de pronto no hay un bote escolar, ¿no? Porque inclusive se ve que esto pues es una realidad con las condiciones que se están dando. Yo para esto, este es un video excelente producido por el grupo Qatari, de la Universidad de Toulouse, el video está en YouTube, se llama Qatari. Y para esto yo la llamé a nuestra querida Elvira Goizueta. Elvira Goizueta, como ustedes saben, es miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, educadora rural. Ella fue una de las propulsoras de los famosos guaguaguasis y guaguautas en Puno, Cusco. Fue consultora técnica de UNICEF para la implementación de toda esta experiencia que dio la vuelta al mundo. Entonces yo le pregunté, Elvira, ¿es cierto esto? Entonces vamos a hablar un poquito con Elvira y también las expectativas y la situación de la educación en el área rural. Elvirita, ¿cómo estás? Buenos días, Salvador, aquí escuchándolos a ustedes. Buenos días. Buenos días. Elvira, cuéntanos, esta cuestión de los botes, ¿están dentro de la lista de escolar para que vayan los niños ahí en el lago Titicaca? ¿Botes o las bateas? No te estamos escuchando bien, ¿podrías repetir? No está considerado, porque está considerada la distribución de materiales, el trato oportuno de docentes, la matrícula no condicionada, la contratación de formadores y acompañantes y el mantenimiento de las instituciones educativas. Dentro de ello no consideran pues esto del traslado de los niños a las instituciones, yo creo que es tarea de los padres de familia, pero dentro de estos componentes estratégicos, qué lindo fuera que se considere antes una asamblea con los padres de familia para que se evalúen todos estos aspectos, ¿no? Y como vemos ahí en el lago Titicaca, los niños se trasladan pues en los lavadores, en los bases, ¿no? Y bueno, hay que hacer mucho trabajo con padres de familia, sensibilizarlos, conversar con ellos, porque
Sabemos que las islas de los Muros son zonas muy turísticas, visitadas por turistas, de modo que los padres de familia se dedican a la artesanía para ofrecer a los turistas y un poco que descuidan, pues, ¿no?, las condiciones en las que los niños pueden trasladarse a las instituciones educativas. Entonces es un trabajo completo que hay que hacer con padres de familia. Y como dices, no darle tampoco, por decirte, las canoas o botes, sino hay que darle pues, el anzuelo, no el pescado, ¿no? Entonces es trabajo complejo con padres de familia y los docentes. Pero evidentemente hay una responsabilidad también de la UGEL, ¿no te parece? Los componentes estratégicos que el Ministerio de Educación pues ya los ha anunciado. Bien, Elvirita, dime una cosa, evidentemente hay una responsabilidad del UGEL también porque dinero creo que nos sobra, ¿no? A lo que yo te quiero preguntar ahora, dentro de tu experiencia, ¿cómo ves las perspectivas de la educación en el área rural? ¿Cuál es la situación de los PRONOIS? ¿Cómo es que vamos a continuar en esto? ¿Cuál es la situación del profesor rural? ¿Estamos realmente preparados para este 2015? ¿No te estamos escuchando bien? Elvirita, te estoy escuchando un poco lejos, si te puedes acercar mejor al teléfono, sobre todo repetirnos la última parte de tu análisis con respecto a la preparación que se están dando en Puno. O sea, realmente lo que estamos entendiendo es que si bien es cierto, hay la expectativa del inicio de las aulas o de la incorporación, pero evidentemente no necesariamente la parte logística, materiales y previsión se está dando completamente. ¿Entendí bien? Bien, Elvira, yo te agradezco mucho. En realidad hemos tenido alguna dificultad en la comunicación contigo por el teléfono, pero de todas maneras entendemos muy bien de que la responsabilidad es compartida, tanto también de una mayor atención de los padres de familia para crear también una demanda más calificada de los servicios que supuestamente van a recibir. Bien, volvemos entonces, te agradezco, Elvirita, un abrazo. Gracias. Bien, hemos tenido cierta dificultad, por lo menos aquí en el set, pero al aire parece que ha salido bien, ¿no? Bien, por lo menos ustedes, los que están asistiendo al programa, han escuchado esta opinión. Una primera reacción sobre esto. Pepe, comenzamos contigo. Claro, Elvira hace mucho énfasis en la iniciativa de los padres de familia, lo cual me parece bien, pero yo creo que por encima de la iniciativa de los padres de familia está la visión y la acción del Estado y sus obligaciones para que la educación sea ejercida como derecho. Este escenario de niños que van en bateas, en tinas, con peligro de sus vidas. Una batea se volca y tienes un niño pero muerto. Algo similar es en Belén, en la selva también, ¿eh? Bueno, entonces no puede ser que en la construcción de los llamados colegios para niños inteligentes, los COA, el Estado está invirtiendo 80 millones de soles en 14 colegios.
y no haya dinero para un bote Bote escolar. escolar que lleve a estos niños y los ayude y además los premie por su esfuerzo extraordinario de querer educarse. Es decir, esa es una cosa que no tiene sentido en cuanto a prioridades, en cuanto a sensibilidad respecto a problemas como este. Porque parece que esto es parte del paisaje, parte del turismo, ver a niños en esa precariedad de condiciones para trasladarse a su escuela. Entonces no hay sentido de que eso siga. Creo que es fundamental que eso se modifique y que haya un cambio básico para dar facilidad a estos niños del lago Titicaca a acudir a su escuela en otras condiciones. Gracias, Pepe. Yo creo que lo que estás mencionando tú en una u otra forma son pequeños ejemplos que se replican en varios otros lugares. Teresa. Sí, bueno, yo iba a hacer exactamente el mismo contraste, ¿no? De cuánto se invierte en los COAR y cuánto, no sé, a nadie le importa lo que pasa con los niños en estas condiciones. O sea, es un contraste inadmisible, ofensivo, es indignante. O sea, yo lo que he sentido es indignación, ¿no? Cuando he visto a estos niños con riesgo de sus vidas tratando de llegar al colegio y creo que las familias tienen la responsabilidad de apoyar la educación de sus hijos, pero no tienen la obligación de garantizarla. Quien debe garantizarla es el Estado. Y el Estado tiene que tener los brazos lo suficientemente largos como para llegar a todas esas poblaciones que no tienen la posibilidad de ejercer su derecho a la educación. Y en ese sentido creo que el enfoque de educación inclusiva en general es bien importante. No es el niño el que tiene que adaptarse o llegar a la escuela, es la escuela la que tiene que llegar al niño. Es obligación de la escuela llegar como sea al niño, sea mediante colegios tipo alojamiento como los que se hicieron en la selva, ¿no? ¿Cómo se llamaban estos colegios que se han hecho con alternancia, sean tipo casa escuela, sea con botes, lo que fuera, ¿no? Pero creo que en este sentido la educación, la política educativa está haciendo agua, ¿no? Para, digamos, hacer un símil con la batea hace rato. ¿Qué te merece este video, este comentario, Paul? Bueno, viendo el video y nuevamente el punto de Teresa, me parece esta palabra obligación. El tema de los derechos de la infancia es importante. Los niños tienen derecho a una educación, a una escuela, pero los derechos generan obligaciones. Obligaciones para la familia, pero obligaciones para el Estado. Y cuando niños no gocen de sus derechos, no pueden tener un colegio, no pueden tener maestros, no pueden llegar, alguien no está cumpliendo sus deberes frente a la convención. Y viendo eso, los niños llegan, pero llegan arriesgando su vida en cosas que yo no haría y, por supuesto, no dejaría a mis niños hacer media hora en una de estas cosas de plástico, es súper peligroso. Entonces, me parece que hay en esto y en otros ejemplos casos donde el Estado aún tiene que hacer un poco más para cumplir sus obligaciones frente a la Convención y los derechos de los niños y niñas, de no solamente proveer un servicio que venga, sino de asegurar y proveer un acceso seguro para los niños a estos derechos. Gracias, Paul. Yo antes esta es una primera idea, o sea, definitivamente vamos a ir a tratar más profundamente esta cosa, pero yo no quiero, tratando de este tema, quiero leer lo que dice Rosenda Vilca. Dice, en las áreas rurales los papás no tienen condición de traer a sus hijitos a las escuelas y los pequeñitos van al campo con sus papás o se quedan con los hermanitos que también son pequeños y no pueden ir al colegio por sus labores de casa. Continúa, dice, cuando puedo voy a las casas de estos niños, a veces los sábados, para que por lo menos reconozcan las letras. Es muy triste ver estos niños sin mayor futuro. Esta es una profesora rural y como ella, pues ustedes están viendo, hay muchos los que están participando directamente por el chat, hay muchas expresiones reales, testimonios, que aparentemente no están en el cotidiano o en la agenda de discusión. Por esto creemos la sugerencia, quizás Paul, de abrir más espacios, no Pepe, para poder analizar este tipo de temas y ponerlos más
en vigencia. ¿Sí? Quería decir algo. Sí, bueno, sí, yo creo que estas brechas que se comienzan en la primera infancia después se expresan, como bien lo mencionaba Salvador, luego en los resultados educativos, ¿no? La brecha rural-urbana no solamente existe, sino que se ha duplicado en el caso de lengua y matemática, pasando de 15 a cerca de 30%, y cuadruplicado en el caso de matemáticas. Cuando dan informes de las cifras censales, la evaluación censal dice cuánto hemos avanzado o cuánto hemos retrocedido, pero no dice cuánto ha avanzado la brecha, y la brecha ha seguido avanzando. O sea, yo creo que las políticas no están logrando cerrar las brechas. De repente están logrando algunos avances pequeños en los promedios de rendimiento, pero no están logrando cerrar las brechas urbana-rural, ¿no? Que es una brecha fundamental, y bueno, habría que medir también las otras brechas, pero centrándonos solo en esta, que es la que está involucrando a los niños de las bateas de Puno, ¿no? O sea, es decir, estos niños que, como dicen no tienen mayor horizonte, quizás no puedan llegar a la escuela, quizás después deserten. Entonces, o si llegan, sus aprendizajes obviamente van a ser afectados. Así es. Mira, antes de irnos al corte, yo me voy a quedar con un chat que acaba de llegar, creo que está dirigido para el comentario de José Rivero. Pero concretamente dice Mariano Martínez, otro profesor, dice: en mi escuela hay registrados 30 niños de diferentes grados, pero al final de agosto solamente llegan 10 alumnos, porque muchos de ellos deben atender otras labores, especialmente el trabajar las tierras de sus papás. Estos niños no avanzan en el colegio, y lo peor es que lo poco que aprenden se les olvida porque tampoco están bien alimentados. O sea, son testimonios que están llegando de profesores a partir de las experiencias concretas de su trabajo en el nivel rural. Vamos a un corte y regresamos con el comentario de Pepe para iniciar este tema que nos está planteando Domingo. Mariano Martín, adelante. Uno se preguntaría, ¿y por qué los niños son importantes? No hace mucho se pensaba que un niño no aprendía nada hasta los 7, 6, 8 años y que debía pasar su primera infancia jugando, estando con la mamá, y lo importante era que esté vacunado, que se nutra bien y qué sé yo. Hoy ya sabemos que las principales habilidades, el lenguaje, que es lo que nos distingue como especie humana, se adquiere en el primer año de vida. La inteligencia emocional, ¿verdad? La base de la inteligencia emocional, saber compartir, cómo relacionarse con otros niños, se adquiere también en la primera infancia. Gran parte del desarrollo neuronal y de capacidades también ocurre en la primera infancia, por lo tanto un niño desnutrido, un niño sin afecto, un niño sin estímulo, sin atención, sin curiosidad, es un niño que nace con un déficit hacia el futuro. Entonces, el primer elemento es que hoy sabemos, la investigación demuestra en la parte psicológica y biológica que la primera infancia es clave para el desarrollo futuro. Lo segundo, por el tema de derechos. Una sociedad que no respeta a los niños ni los apoya, es una sociedad que se quiere poco y quiere poco a la gente. Lo más importante, creo yo, para una vida de calidad es que haya afecto y cohesión social entre las personas. Creo que entonces tenemos un enfoque de capacidades y un enfoque de derechos. La combinación de ambos hace que pensemos que la inversión en la infancia, el cuidado de la infancia, en la cual no solamente importa el Estado, importamos nosotros como padres, los vecinos, los hermanos, son claves para que una sociedad sea no solamente más justa, sino más feliz y con mayores capacidades. Yo agradezco a todas las personas que están participando vía chat y yo sé que yo voy a tratar de atender a todos. Yo voy a leer a Judith Aurora Peña también, que acaba de mandar un mensaje porque a propósito del comentario de Pepe y de este distinguido panel. Nosotros los altoandinos no somos considerados en los planes del Estado. Cerraron la atención a los niños más pequeños y el poco alimento que antes recibía, ahora no reciben nada. O sea, estamos hablando también con las secuelas de anemia, el crecimiento de la anemia y la desnutrición. Pepe, empezamos contigo.
Sí, esto de la deserción escolar es un mal endémico de nuestra educación, ¿no? Es clarísimo que de 100 niños que ingresan en educación inicial, solo 15 o 20 terminan secundaria. Es decir, y creo que todavía estoy exagerando. En el infobarómetro se señala que en la propia educación inicial ya hay deserción. Y el tema que señala el maestro Martínez me parece que es muy común, sobre todo en lugares de nuestra serranía y en nuestra selva, cuando los niños son convocados por los padres para ayudar en faenas agrícolas. Y esto tiene que ver con lo que planteaba Martín, en el sentido de que tendríamos que pensar en nuevos horarios escolares y tendríamos que pensar en alternativas educativas. En ese sentido, los colegios de alternancia sí están demostrando servir en buena medida para enfrentar estas situaciones, donde los niños se concentran un par de semanas en estos colegios y luego vuelven a casa a hacer lo que tienen que hacer con sus padres sin descuidar los estudios. Son colegios que han tenido en el Cusco iniciativa privada y en Loreto y en Ayacucho iniciativas públicas por docentes que han tenido estas iniciativas pero que no han tenido el respaldo del Estado vía UGEL o DRE para llevar adelante. Es decir, se requiere un enfoque distinto en el medio rural para encarar el tema del aprendizaje por un lado, que ha remarcado Teresa, y donde las brechas son cada vez mayores, y de la infraestructura y de la estrategia en cuanto a ciclos escolares. De lo contrario, esto va a seguir repitiéndose y es un poco como echar agua en una canasta, con todos los efectos dramáticos que tiene para niños desertores. Gracias, Pepe. Yo aquí la gente me está pidiendo por mi Twitter, ¿por qué no traen a alguien del Ministerio de Educación para que pueda hablar también, para que pueda confrontar? Con mucho gusto. Inclusive hemos invitado a un director del UGEL, Nilo Alcahuí, director del UGEL Cusco, porque queríamos saber cómo están viendo desde la perspectiva rural, pero lamentablemente está en reunión y no puede atendernos en este momento. O sea, será para la próxima seguramente que podemos traer más gente y posiblemente a la propia directora de Educación Básica Regular, ¿no? Porque creo que es importante tratar estos temas en mesa abierta, en un diálogo abierto. Teresa. Bueno, sí, hablando del tema rural urbano, realmente está muy vinculado al tema indígena también, ¿no? Creo que este tema de las brechas rural urbano hay que tomarlo en serio. Al inicio de la gestión anterior, de la ministra anterior, se planteó que esta era una meta, cerrar la brecha urbana rural. Y se planteó, ¿no? Porque en términos de aprendizaje, obviamente habría que cerrarla no solo en términos de aprendizaje, sino todas las condiciones que conducen a ello, ¿no? Entonces los niños rurales estaban en 15% en el 2007, el 15% de los niños lograban aprendizajes básicos suficientes en lectura en el 2007. Al 2012, en el caso rural, al 2012, la diferencia entre niños urbanos y rurales era el 15%, era de 15%. Al 2007 y al 2012 esa diferencia es 28%. En el caso de matemática la diferencia era de 4% y al 2012 es el 16%. Entonces, frente a esta brecha es que hay que rendir resultados. No hay que rendir, cuando se habla de rendición de cuentas o rendición de resultados o eficacia del gasto, yo la mediría por ahí. ¿Cuánto del gasto está apuntando a cerrar las brechas? ¿Y cuántos están cerrando las brechas? Yo ya no quiero escuchar solamente cuánto permanecemos o aumentamos 1 punto, 2 puntos en los rubros de aprendizaje y mucho menos
¿Cuántos niños logran la nota más alta? Que es la nueva meta del Ministerio de Educación. Para mí eso es suficiente, después de ver el video de la batea, después de escuchar lo que dicen las personas que nos llaman de sectores rurales, que nos dicen las condiciones en las cuales están las familias, de escuchar las cifras de deserción escolar. Y a propósito de eso, la primera causa de deserción escolar, ¿saben cuál es? El embarazo adolescente, no es el trabajo de los niños, es el embarazo adolescente. Y eso ha sido reconocido por el Ministerio de Salud. Por lo tanto, eso siendo una cuestión transversal que no solamente abarca educación, lo que nos recuerda otra vez más el tema de género. Tema totalmente ignorado por diferentes gestiones, muy opacado, muy puesto en segundo plano. Hay tantos temas que desafía este tema del retorno a clases o retorno al inicio escolar o a la escuela, que realmente yo no puedo dejar de leer antes de pasarle a Paul al comentario por este comentario que hace ya esta vez un padre de familia, y Jair Guamán, que nos dice: no todos los profesores en las zonas rurales no son así tan de comprometidos. El profesor de la escuela de mi hijo solo llega los martes y se va los viernes al mediodía. Dice que tiene que trabajar para ganarse la vida. Esto es parte de una realidad también. Sí. Pero en el enfoque, Paul, de educación intercultural bilingüe, la cercanía, yo sé que UNICEF está desarrollando una excelente experiencia, sobre todo en esta área de educación, pero también se presenta también como resultado lo que acaba de decir Teresa. Hay un incremento del embarazo adolescente, de la exposición sobre todo de la niña rural a una serie de situaciones que realmente habría que tener en consideración. Bueno, me siento asistente a Teresa porque estoy haciendo eco de muchos de sus puntos. Mira, yo creo que, otra vez, desde perspectiva de los derechos, ¿qué garantiza la Convención? Que todos los niños, niñas y adolescentes tengan todos sus derechos en una forma integral, bajo la responsabilidad del país firmante, es decir, el Estado y la sociedad. Cuando yo leo acá los periódicos, leo las quejas de adolescentes violentos, embarazos adolescentes, ciudadanos no tan productivos, competentes para concursar en el mundo económico o nacional o internacional. Y pienso, ¿de dónde viene todo esto? Viene de madres, particularmente en áreas rurales indígenas, que no gozan de los servicios que necesitan durante su embarazo, ni hablar de su propio problema de desnutrición que afecta el bebé por nacer. Pienso en los niños y niñas que cada día menos están amamando con la lactancia materna. Pienso en estos niños y niñas sufriendo aún 14 de cada 100 de desnutrición crónica. Ni hablar de los 50% más o menos con problemas de anemia. Violados o violentados en sus casas. Y si luego le llegan a los aún no universales servicios preescolares, hemos visto que fueron la tercera parte que desertaron en el preescolar, y estamos esperando que estos niñas y niños tengan éxito en la escuela y que pasen a la secundaria y que sean luego jóvenes, adultos productivos. Eso no es realista. Pero no es solo un problema del Ministerio de Educación. El tema de ver todo este continuo de derechos desde la barriga hasta ser adulto es un tema de ver en términos de oportunidades, por supuesto, pero también barreras. ¿Cuáles son las barreras? Y luego repartir las barreras por responsabilidades, por sectores. Entonces, educación tiene su parte, pero no son responsables de la parte de nutrición. Y no son responsables de la parte de lactancia materna. Pero sí requiere un acercamiento, una política integral. En la primera infancia 0 a 3 están haciendo mucho ahora con MIDIS en una política, por lo menos política, que probablemente es uno de los mejores en la región, porque es muy integral. Pero desde 3 a 5 caímos en sectores separados, en salud, en nutrición, en algunos, y ni hablar de violencia, que realmente es un vacío en la política que requiere un acercamiento. Está en debate temas de leyes contra el castigo físico, pero aún no pasan y aparentemente hay hasta resistencia a esto.
Y llegan al colegio y donde siguen violentados, siguen con las oportunidades, tienen problemas de acceso físico, tienen problemas de escuelas inundadas por 2 o 3 meses del año lectivo. Entonces hay muchos factores y hay que separar muy bien, antes de criticar al Ministerio de Educación, cuáles son los temas bajo su control que pueden mejorar y cuáles son temas, problemas bajo el control o por lo menos bajo la influencia de otros ministerios y cómo empujar para tener realmente una política integral, para asegurar que cada niño y niña peruana llegue a los 18 años listos para enfrentar el mundo y en una equidad de condiciones. Gracias, Paul. Yo creo que nos has traído un poco al tema, un poco de la corresponsabilidad en todo este tema, que es el Grupo Impulsor lo ha tratado innumerables veces desde la perspectiva inclusive de una autoridad visible y responsable para la infancia. Y realmente nosotros estamos cansados, o sea, de todavía continúa esta duplicación de esfuerzos, de recursos, y realmente seguimos insistiendo, como dice Gastón, en esta descentralización efectiva y una gestión y fortalecer esta gestión local, regional para asumir estos compromisos. Gastón decía la vez pasada en una reunión que tuvimos, no sé si recuerdas, Pepe, que muchas veces nuestros alcaldes, dado es el poder, el centralismo de la repartición, etcétera, que muchas veces los alcaldes, los presidentes regionales están más cerca de Lima que de su propia gente y de sus regiones y sus locales, porque cada semana están llegando a Lima a gestionar recursos, a gestionar situaciones. Esto no puede ser, o sea, yo creo que hay un tema ahí que es muy serio, que se tiene que establecer dentro de una política de centralización efectiva que tenga la posibilidad que el gestor local pueda asumir este tipo de responsabilidades. Pepe, quería hacer un comentario. Sí, lo que señala Paul me hace recordar nuevamente volver al primer día de clases. Es decir, el niño que llega, cada niño llega con su historia personal, cada niño es distinto. En colegios públicos la heterogeneidad se mantiene. De ahí que necesitamos docentes que comprendan esta situación, que sepan que cada niño demanda un trato particular, no un trato homogéneo. Y en ese sentido, parte de las grandes fallas que tiene la formación docente en el país es no preparar, no concientizar, no darle elementos al docente o a la docente de que el trabajo en un aula va a ser con grupos heterogéneos que tienen necesidades distintas, que vienen maltratados, algunos sin desayuno, y que necesitan ser acogidos por los docentes y las docentes, que necesitan ser tomados en cuenta y procurar que desde la escuela incluso recuperar la confianza en sí mismos vía el afecto, vía la acogida, el diálogo que sostenga el docente con ellos. Yo creo que eso es fundamental. Gracias, Pepe. Mira, con este comentario vamos a ir un corte y retornamos inmediatamente para poder retomar un poco este tema con Paul Martin sobre el uso de las tecnologías de información para crear capacidad de gestión y retomar un poco las conclusiones y recomendaciones de este primero de seguramente una serie de programas sobre este tema tan preocupante. Volvemos a seguir. ¿Sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil.
El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas. Bien, como prometido, este será uno de las series de programas porque cada tema y cada sugerencia de las personas que han participado hoy en el chat pues da para hacer un tratamiento de un programa. Yo voy a leer unas 3 principales conclusiones que ha preparado nuestra Secretaría Técnica, por supuesto, para que ustedes puedan corroborar y a propósito de la participación de ustedes y de los participantes. Primero dice, preocupa la disminución del presupuesto de este año para educación inicial, a pesar de ser clave para el desarrollo educativo y social del país. Esta es una alerta que prácticamente está expresada ya en números y lo que está ocurriendo. El segundo dice, no se está priorizando a la primera infancia, hace falta una mirada con equidad hacia los sectores más desfavorecidos del país, especialmente los niños. O sea, que era un poco el punto del Pepe, de no mirar solamente la educación inicial, sino la primera infancia en general. Tercero, frente a los niños de Puno que navegan en bateas, que es un ejemplo que puede ocurrir en diferentes regiones del país, para llegar a su colegio es visión, obligación y responsabilidad del Estado hacer que la educación sea ejercida como un derecho. Estas son un poco las 3 conclusiones generales, aparte de si algo nos faltó, algo que quisieran incluir. Teresa. Sí, bueno, yo creo que hay que incluir el tema de la llegada diferencial a la infancia, ¿no? O sea, creo que ha habido bastante énfasis en esta mesa de decir que la infancia es distinta por las distintas condiciones en las cuales viven y por lo tanto el Estado tiene que garantizar diferenciadamente las condiciones para que los niños puedan incluirse. Y otra cuestión que también se ha dicho es que, ha sido resaltada bastante, es que tiene que ser un esfuerzo intersectorial, ¿no? Transversal entre varios sectores, tiene que haber una apuesta fundamental para el cierre de brechas en la primera infancia y en los niveles, en los espacios ¿no? que sigan la primera infancia, en todo el esfuerzo educativo y de salud y de seguridad, etcétera, ¿no? Creo que eso anotado. Yo creo que eso es un tema importante y ya se tomó nota nuestra Secretaría Técnica. Pepe. Sí, en esta expectativa que ha creado el importante incremento de presupuesto del sector de educación, lo cual me parece que hay que felicitar al gobierno y al ministro de Educación por ese logro. Es un logro que el país esperaba hace mucho, pues es la primera vez que de un año a otro se obtiene lo que demandaba el Acuerdo Nacional hace 10 años. Sin embargo, hay que preguntarnos en qué se va a invertir ese incremento del presupuesto educativo. Al parecer, la infraestructura es prioritaria, lo cual me parece que es un elemento importante, porque la infraestructura educativa, sobre todo de los colegios públicos, es catastrófica, por donde se le mire. Pero el tema es reducir a infraestructura y a servicios el gran porcentaje de este incremento presupuestal. Me parece que es riesgoso. El tema, estamos viendo, la disminución del gasto en educación inicial es absolutamente contradictorio y va en contra de una estrategia básica que se había iniciado con mucha esperanza y que ahora está casi sofrenada. El tema de la educación bilingüe intercultural,
el tema de la pedagogía no puede estar ausente. Se ha hecho un esfuerzo enorme en materia curricular y ese esfuerzo tiene que culminar en nueva propuesta curricular. Nada de eso, al parecer, está en estos momentos en la agenda de prioridades y eso preocupa. No, me parece muy importante. Aquí justamente están comentando si esto será materia también de una nueva alerta ciudadana. Yo creo que sí. Vamos a considerarlo seguramente en la próxima reunión del grupo impulsor. Yo creo que los temas que están siendo puestos sobre la mesa meritan hacer una discusión amplia. ¿No te parece, Pepe? Claro que sí. Claro. Paul, ¿cómo ves esto antes de entrar al otro tema que queremos tratar contigo sobre la plataforma y la capacidad de gestión? ¿Cuál sería algo más que debería incluirse en estas conclusiones, recomendaciones de este primer Bueno, tema? quizás justamente haciendo vínculo con el próximo. El gobierno es multinivel. Incluye los sectores que tienen rectoría y financiación, incluye regiones que tienen un rol de gobierno, de coordinación y tienen presupuestos importantes y tiene gobiernos locales. Y en un estado medianamente, por lo menos, descentralizado, hay que ver no solamente las responsabilidades para los derechos de la infancia del centro, sino de las regiones y de las provincias y los distritos. ¿Cuáles son los roles de estos políticos recién elegidos? Recién elegidos en muy diferentes que los técnicos del Ministerio de Educación o de Salud o de MIDIS, porque no son técnicos. Son gente local que muchos no tienen ningún antecedente en el área de educación, desarrollo infantil temprano, discapacidades, ninguna de estas cosas, pero controlan una parte importante del presupuesto nacional, incluso en temas de desarrollo social. Y yo sé que es puente que querías hacer y me parece que es muy importante esto, porque gran parte de la capacidad del Estado está en manos de gente que no están preparados a manejar este tipo de temas. No, yo te agradezco, Paul, por el puente, porque justamente aquí ya tengo en la pantalla algo que para nosotros es muy importante: creer y apostar en crear capacidad a nivel de gobiernos locales. Y realmente yo quiero, como ustedes están viendo, por primera vez así hemos juntado esfuerzos que incluye evidentemente UNICEF, el Ministerio de Salud, el MIDIS, GIZ de Alemania, la Sociedad Peruana de Pediatría, en fin, varios sectores que nos hemos unido justamente para hacer esta plataforma de capacitación dirigida al gestor local. ¿Qué debo hacer como alcalde o regidor para combatir la anemia y la desnutrición infantil? Esto ha tenido un éxito extraordinario y evidentemente justifica por algo que yo les quiero mencionar. O sea, no quiero hablar de toda la situación de la anemia, del crecimiento de la anemia, pero ustedes pueden considerar que Puno tiene 97.418 niños menores de 5 años, esto estadística del 2013 y esta fuente es prácticamente el 65%, y en menores de 3 años tiene 70.000 niños con anemia. O sea, estamos hablando de una situación realmente catastrófica y realmente esto no está en la noticia y no está en la información. Por esto, la importancia de este curso justamente de capacitación, que estamos haciendo dirigido a los gobiernos locales. También aprovechando la oportunidad de agradecer el apoyo técnico y de recursos que nos está dando UNICEF para realizar esta acción de invertir realmente en esta capacidad de gestión a nivel local, con estos resultados que ya estamos viendo: 8.000 personas conectadas, más de 16.000 páginas de materiales bajadas, consultadas. ¿Cómo es que podemos aprovechar mejor estas tecnologías de información y comunicación para llegar donde no ha sido posible llegar más? Porque hay temas de educación, hay temas de salud, hay temas de desarrollo infantil temprano. ¿Cómo podríamos incentivar? Y no digo esto con Salgalú, pero el propio Estado tiene un rol, tiene canales de televisión, ¿cómo generar realmente una capacidad de respuesta y crear una demanda calificada? Bueno, con mucho cariño, y en el día de tu cumpleaños tengo que tener cariño, te advertiría de no repetir errores que hacen muchos gobiernos nacionales y locales en otros países y quizás acá,
de confundir asistencia en un programa o en un servicio como éxito. Éxito son los resultados, no es la asistencia. Entonces, me parece excelente que hay 8,000 participantes en este curso. El éxito va a ser en que implementen y hagan real estos compromisos de lo cual están aprendiendo en el curso. Pero es obvio que no van a ejercer sus responsabilidades si no tengan la capacitación. Entonces, me parece que es fundamental como un elemento, no garantice el éxito hasta que estén en sus lugares trabajando y implementando lo que están aprendiendo. Pero en un país tan diferenciado, pensando como hablamos en la inclusión, más allá de la espacialización o focalización, hay que pensar cómo universalizar también conocimiento entre los gobernantes. Y las formas pasadas de convocar todos a un taller en Lima, etcétera, no están funcionando. La única forma es pensar en alternativas, no de bajar la calidad de la enseñanza ni del aprendizaje, pero de pensar en otras modalidades. Y me parece que estas nuevas tecnologías, cursos virtuales, cursos itinerantes en algunos casos, servicios itinerantes en algunos casos, debería en un país como Perú, que está colgado entre país de primer mundo y país aún de tercer mundo, donde Lima, Miraflores, San Isidro es de primer mundo, pero Loreto, Bagua, estas zonas están en otra realidad. Uno no puede tener ni una política completamente alineada con uno ni con otro. Uno tiene que tener ciertos principios y formas de llegada diferenciadas. Entonces me parece que es muy importante pensar en el país cómo utilizar la tecnología con más frecuencia, con más profundidad, de llegar a las zonas muy alejadas, que incluyen las zonas no cubiertas por Internet, que no pueden gozar de un programa como esto, pero sí, por ejemplo, están cubiertos por radios comunitarios. ¿Cómo traducir este tipo de información que estamos discutiendo acá o en el curso en paquetes que pueden llegar en idiomas de la zona a estas zonas más alejadas? Porque hasta que estoy preocupado con estas noticias de brechas incrementando, pero van a seguir incrementando si no lleguemos allá, pero no con un servicio o información de menor calidad, sino con la misma, pero en una forma que sí llegue a la zona. Muchísimas gracias, Paul. Yo creo que ese es un desafío, estamos aprendiendo también. Este es un esfuerzo que está haciendo el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia y sobre todo que también lo hicimos con Educación, con Ruta del Aprendizaje en un momento determinado, con una participación masiva. Vamos aprendiendo y ganando experiencia y perfeccionando. Pepe, ¿algún comentario final? Yo creo que esta es una primera vez en el año que tratamos un tema tan importante como el de la educación, la primera infancia, que remata con un tema crucial que es el de el cómo llegar a estrategias que nos permitan enfrentar temáticas graves como la anemia y la desnutrición crónica infantil. Debe ser una primera fase de nuevos programas donde esto se profundice o se aborden temáticas interesantes, claves. Sería muy bueno tomar en cuenta lo que plantea uno de los seguidores del programa, convocar autoridades educativas para que haya debate, haya una mayor toma de conciencia colectiva sobre los pros y los contras de determinados programas, qué es lo que falta o qué es lo que no se sabe respecto a lo que se está haciendo. Entonces, esto es parte de esta opción de inversión en la infancia, de convertirse en una suerte de bisagra entre Estado y sociedad civil. No, muchísimas gracias, Pepe. Teresa, y agradeciendo tu presencia también. Creo que sería interesante en algunos de los programas futuros abordar algo que señaló Paul, ¿no? Y es tratar de delimitar dentro de esta intersectorialidad qué es lo que le compete al Estado como responsabilidad para garantizar el derecho a la educación de la primera infancia, ¿no? O sea, es decir, esto le compete, esto, para poder dialogar con el propio Estado y decir, bueno, de estas responsabilidades se están cumpliendo 2 o 3 y estas otras 2 no se están cumpliendo, ¿no? Y yo creo que también sería importante,
aunque suene un poco gracioso, pero es importante que no solamente pensemos en capacitar a los docentes, sino creo a los propios funcionarios en estos temas, ¿no? Los propios funcionarios, creo, no sé qué entienden por primera infancia, qué entienden por inclusión, qué entienden por discapacidad, qué entienden por interculturalidad. Yo creo que tendría que ser un requisito de la carrera pública el manejar todos estos temas transversales. Muchísimas gracias, Teresa, y la promesa de seguir con el programa, con el agradecimiento, Paul, si tienes algo más para... Adelante. Muchísimas gracias, Paul, por tu presencia, y como prometido, entonces este será el primero de una serie seguramente programas, y tomaremos en cuenta esta sugerencia de hacer una alerta ciudadana, así como se ha hecho para anemia y desnutrición. Haremos una alerta ciudadana, pensaremos en una alerta ciudadana sobre este tema que ya es una preocupación. Muchísimas gracias. No se olvide que el programa se repite hoy a las 4 de la tarde y mañana a las 11 de la mañana. Y mañana en la tarde a las 4 de la tarde, quien se perdió el curso de capacitación, la tercera sesión, cómo combatir la anemia, mañana a las 4 de la tarde estará Javiera Bugatás y Oscar Liendo y Gloria Helfer con una serie de invitados especiales tratando este tema justamente. Muchísimas gracias. Y nuestro reconocimiento a Fundación Bernard Van Leer de Holanda y Fundación Telefónica que nos ayudan, y por supuesto agradecer nuevamente a Campaña Peruana por el Derecho a Educación y Remurpe por permitirnos esta transmisión. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves.